Listo, vamos a ver los conceptos contables. Vamos a ver si alcanzamos a ver dos presentaciones hoy, porque van a ser rápidamente dos temas. Entonces, vamos a ver conceptos contables y análisis de estados financieros. Entonces, vamos a hablar todo el tema realmente de lo que son conceptos de estados financieros. Vamos a ver si alcanzamos a ver otra clasecita con otro temita y ya prácticamente iniciamos todo lo que es análisis horizontal, vertical, estados financieros, clasificación de cuentas para la próxima clase que sería el día viernes, ¿cierto? Y terminamos prácticamente todo, abordamos prácticamente todos los temas, nos faltaría solo por ahí uno que otro, pero eso lo voy a grabar para que ustedes tengan la grabación ahí. Entonces, muchachos, un poquito más la presentación. Y entonces nos dice que los estados financieros, análisis financiero, la contabilidad es una técnica que se registra de forma ordenada y cronológica las operaciones. ¿Cuáles operaciones? Financieras de la empresa. ¿Con qué finalidad que se maneja esa parte financiera o esa información que se maneja para proporcionar, en este caso, una información financiera de oportuna y veraz y completa dentro de los estados financieros que manejamos en una compañía? Para la toma de decisiones, pues en este caso nos indica que es una función en la preparación y en los estados finos o financieros en este caso. Cerrar los micrófonos un poco acá. Entonces, esos son realmente la contabilidad. Entonces, ¿para qué se crea la contabilidad como parte fundamental de los estados financieros? Para manejar en este caso toda la información de la información financiera de la compañía, con el fin de poder tomar una decisión. ¿En qué momento? En el momento que vamos a presentar la información financiera, ya sea de forma oportuna, a la parte financiera de la empresa, ya sea la junta directiva, ya sea los directivos de la empresa, los asociados o en este caso los interesados que tenemos en este tema. Entonces vemos que esa es la oportunidad realmente de ajustar términos en el cual podemos determinar si nos hace falta algo, si realmente estamos descuadrados realmente en términos financieros y en alguna partida contable, ¿cierto? No está haciendo falta o no está afectando en este caso, en esta función y tomamos la decisión para poder ir encaminando realmente a un orden de lo que son los estados financieros para poder ver una viabilidad de la empresa. Con ese fin es que se preparan los estados financieros o hace parte de este término, como este concepto en este caso, lo que es la contabilidad, para poder revisar y poder tomar decisiones en una compañía. Los estados financieros son documentos numéricos que se formulan de forma objetiva, que suministran un periodo o una ocasión por propietarios, administradores, acreedores, instituciones de crédito y público en general, de esa información en el cual se sitúa la situación financiera en desarrollo que se ha llegado en tener en cuenta esta empresa en un periodo determinado. Entonces, vamos a determinar en este caso que los estados financieros se revisan, se realizan, se analizan en términos es fundamental para ya sea los propietarios, como lo decía en la presentación anterior, ya sea para los administradores, ¿cierto? Para los acreedores. ¿Con qué fin los acreedores? Para poder mirar si se puede presentar o se le puede, digamos, eh, dar préstamos a esas entidades como creadores o como proveedores en este caso, porque realmente los proveedores pueden determinar realmente cuánto es que realmente, si está viable o no viable la compañía, para realmente proveer estos implementos que realmente necesita la compañía. También en este caso son las indicaciones de crédito público en este caso, que son las entidades bancarias. Todas las entidades bancarias también nos piden estados financieros. ¿Con qué fin nos solicita esta información realmente? Para poder determinar cómo está financieramente, si tiene una función realmente de pago, ¿cierto? Ya sea a corto plazo, a largo plazo, y lo que realmente a los bancos les interesa es mirar si tienen un músculo financiero para poderles pagar a ellos en este caso, si tienen una solvencia económica en este caso para las compañías.
Entonces, nos determina realmente ese estado de esas empresas para poder determinar su viabilidad en este caso. ¿Cuáles son esos estados financieros que están compuestos para los estados financieros? Entonces, los estados financieros están por estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados como tal, balance general. Bueno, esos dos realmente principales los que nos interesan en este caso para poder determinar cómo está viablemente la compañía. Vamos a mirar en este caso qué es cada uno de ellos, para qué, cómo se analiza, cómo se profundiza ese término como tal, para poder realmente dar una viabilidad. Entonces, los estados de pérdida y ganancias, o estado de resultados, es un documento contable que muestra detalladamente, ordenadamente, la utilidad y pérdida del ejercicio. O sea, realmente es ver cuánto vendimos, cuánto tenemos de costos de venta, cuánto es la utilidad bruta, ¿cierto? Cuántos son nuestros gastos, ya sean administrativos o operativos, y finalmente mirar si tenemos, en este caso, deudas, que es cierto, deudas como tal financieras para poder determinar antes de impuestos una utilidad neta. Entonces es mirar, poder mirar cuántos que realmente la empresa le está quedando después de pagar todo esa parte fundamental de las compañías. En este caso, mediante un análisis de este documento se podrá conocer el monto, las causas de las ganancias o en caso de pérdidas para poder planear las operaciones futuras de manera que produzcan mayores utilidades o por lo menos se elimine primero en este caso las pérdidas y después obtenga unas utilidades. Entonces, podemos determinar que este análisis, podemos mirar si nos tenemos pérdidas. ¿Por qué tenemos pérdidas? Es posible porque tengamos en este caso más costos, ¿cierto? Costos que realmente no tenemos en cuenta y que tenemos que ir a mirar qué tienen realmente ellos. ¿Qué nos causa esas pérdidas realmente? No es que tengamos en este caso muchas deudas, ¿cierto? Y eso hace que tengamos, pues obviamente, no una utilidad positiva, sino negativa en este caso. O que los costos de producción sean muy altos o con los de venta en este caso sean muy altos y eso genera que realmente no tengamos una utilidad en este caso. Cuando iniciamos una compañía en los primeros, digamos, años de vida, ¿cierto? En los primeros 2 o 3 años de vida, pues van a tener ustedes, siempre van a ver que una empresa va a estar siempre negativa, negativa, negativa. ¿Por qué? Porque es posible que nuestros gastos administrativos y gastos operacionales son muy altos porque estamos estableciendo hasta ahora la ruta de producción, ¿cierto? La ruta administrativa de ventas para poder generar, obviamente, efectivo de forma inmediata. Estos son los componentes realmente. Entonces, ¿de qué se compone el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados en este caso? Ventas netas de un periodo académico, perdón, en un periodo determinado, menos los costos. ¿Por qué le restamos los costos para poder tener en este caso una utilidad bruta, muchachos? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor, le escucho. Sí, ¿Por qué realmente tenemos que restarle los costos de producción para obtener una utilidad bruta en este caso? porque son los gastos. Es el costo de producir, en este caso, un producto, ¿sí? Ya descontamos y sabemos realmente cuánto es la utilidad bruta de esos productos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Restar también, ¿qué? Los gastos generales y administrativos. ¿Cuáles serían esos gastos administrativos? Todo lo que realmente la parte administrativa, operativa de la compañía para poder realmente vender estos productos, ¿cierto? Operar esos productos y darles productos terminados para salir, en este caso, a la venta. Esos realmente son los gastos administrativos que se debe tener en cuenta en el momento de hacer un estado de resultados. ¿Cuáles serían otros gastos? Otros gastos ya sean de producción o gastos administrativos en este caso. ¿Cuáles serían esos gastos administrativos? Pues puede ser que no están incluidos dentro del proceso administrativo. Y esos son los gastos
no operacionales en este caso, los productos o otros productos como tal que intervienen como un gasto. Y obtenemos en este caso, pues una utilidad operacional. Entonces, primero tenemos una utilidad bruta que es, no ingresamos en ese proceso todo lo que son los gastos de administración y solo lo que tiene que ver en este caso los gastos de producción. O sea, los costos de producción se los restamos para poder determinar una utilidad bruta. Ahora le tenemos que restar ¿qué? Todos los gastos generados en general y en la parte administrativa para poder determinar cuál es nuestra utilidad operacional. Hasta ahí lo que es operacional y administrativo. Después de ese tema, después de, digamos, tener la utilidad operacional, vamos a tener en cuenta los costos administrativos, los gastos financieros. ¿Cuáles serían los gastos financieros, compañeros? IVA, los pagos de impuestos financieros, No porque esto iría después. comisiones de bancos. Aquí en esto sí iría todo lo que son comisiones de gasto, en caso serán intereses de préstamos a corto o a largo plazo que tengamos acá. ¿Sí? En estos costos integrados por la parte financiera. Son los costos, realmente son los intereses que se van a cancelar a corto o a largo plazo para poder determinar una operación de, digamos, de todo lo que realmente vendemos en la compañía. Otros costos también, podemos tener otros costos realmente presupuestales financieros, ya sea por temas accionistas, todo el proceso realmente de accionistas que realmente se tiene en ese caso. Ya después de tener esa utilidad antes de impuesto, ¿por qué hablamos antes de impuesto? Porque ahí, como el compañero indicaba, IVA, no, ahí todavía no ingresa la parte del IVA. Después, si en este caso vamos a pagar, después ya vamos a pagar lo que es, en este caso, le vamos a restar todo lo que tiene que ver con la renta, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con IVA, todo lo que realmente se tiene que tener en reparto de las utilidades de los trabajadores en este caso, todo lo que tiene que ver con la renta como tal, para poder determinar qué, una utilidad neta. Entonces vemos que en cada compuesto, realmente aquí sabemos cuánto es que realmente genera la empresa de utilidades en un periodo determinado. Puede ser 3 meses a 6 meses o al año que realmente se determina para poder determinar y tomar una decisión. Cuando los costos aumentan demasiadamente acelerado en un periodo determinado, nos toca realmente revisar el estado, el balance general, cómo está realmente compuesto, por qué realmente, cuáles serían las consecuencias que estos costos se nos aumenten. Si nos aumentan mucho, ¿qué genera? Pues obviamente una utilidad muy pequeña o una utilidad negativa. O sea, quiere decir que son muchos costos o muchos gastos administrativos que tenemos dentro de la operación y tenemos que tomar la mejor decisión. Mirar en cuál de ellos podemos comenzar a disminuir para que en el próximo evaluación financiera podemos determinar que sea un poco más positiva que negativa en este caso. Entonces vamos a mirar en este caso. Se ha organizado un grupo de trabajadores para conseguir dinero para un viaje con el fin de su carrera. Este grupo ha realizado una actividad, ha organizado una gran fiesta en un pueblo deportivo y los datos económicos se han establecido de la siguiente forma. Entonces, se ha vendido entradas por importes, en este caso son 20.000 euros. La explotación de las barras y los excesos de un bar sería cobrado en este caso por ello a 5.000 euros en este caso. Todo lo que tiene que ver con el tema de barra, todo el tema de venta de licores en este caso. Se ha sorteado una plaza para un viaje y se ha obtenido en este caso 4.000 euros por esa venta, ¿cierto? Y con una venta realmente de esas paletas, en este caso en esas papelitas, todo lo que realmente la venta como tal. Los gastos, ¿cuáles serían esos gastos? Entonces, vayan mirando cómo organizar ustedes en su mente o en un papelito y profe, lo podemos manejar. El estado financiero puede ser así, el estado de resultados puede ser ventas tanto, menos costos tantos, mi utilidad bruta es tanto. Entonces, vayan mirándolo y lo van planteando y ahorita lo miramos cómo nos va a quedar. Los gastos administrativos, los gastos como tal,
han sido alquiler de deportivo, que son 8 euros, ¿cierto? Publicidad, 2.000 euros. Música, 7 euros. Plaza para viaje, en este caso, que se ha regalado en un sorteo, 1.500 euros. En este caso, es lo que el costo como tal, de lo que el costo del viaje como tal. Otros gastos varios son 3.000 euros. Y en este caso, ¿cuál ha sido el resultado de la fiesta? ¿Se ha ganado el dinero o se ha perdido en este caso? ¿Cuánto? Es fácil solo sumar en este caso los ingresos y mirar cuánto es que realmente se obtiene. Entonces, muchachos, con los datos que ya tengo y con el anterior, revisen y cómo plantean realmente cuál es la utilidad neta que realmente se va a tener en este ejercicio. 5 minutos. Entonces, compañeros, en este caso vamos a ver cómo es el ejercicio, cómo se plantea el ejercicio. Entonces, venta de entradas son 20.000, ¿cierto? Que son estas primeras 20.000 euros, ¿cierto? Señor. Barra de alquiler en este caso que son 5.000, ¿dónde son esos 5.000? Voy a correrlo acá atrás y vamos a ver en este caso que son explotación, por este caso, todo lo que es la venta de bar en este caso que son 5.000. Venta de papeleta de sorteo que son 4.000 realmente, que esos son los ingresos que realmente nos ingresa como tal. En este caso ¿cuántos son? 29.000, ¿cierto? 29.000. Ahora, ¿cuáles son los gastos? Todo lo que es el alquiler del polideportivo, la publicidad, la música, lo del viaje y otros gastos. Exactamente, que esos serían realmente los gastos realmente administrativos. Eso da En este 21.500. caso, ¿cuántos quedarían? 7.500. ¿7.000 o 21.000? Los gastos son 21.500. Los gastos son 21.500 y la utilidad bruta serían 7.500. Exactamente, sí, señor. Aquí no los veo así. Serían 7.000, ¿cierto? ¿Por qué realmente 7.000? Porque restamos los gastos al total de los ingresos. Exactamente, le restamos el total de los gastos, porque en este caso son los gastos realmente que tenemos que pagar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que pagar en este caso? Alquiler deportivo, ¿cierto? Publicidad, música, el viaje, ¿cierto? Que fue sorteado y el costo en este caso, pues se recibió 4.000 por el sorteo, pero nos toca pagar de esos 4.000, 1.500 como tal, porque eso es lo que realmente es el costo del viaje y otros gastos varios que en este caso se van a tener en cuenta. Entonces, eso realmente es lo que tenemos que, ¿cuánto nos ingresó realmente por lo que ya hicimos anteriormente? Entonces, por la venta de las entradas son 20.000, ¿cierto? Y el alquiler del bar en este caso son 5.000, venta del sorteo en este caso son 4.000. Entonces, ese es el viaje, ¿sí? Esto es lo que nos ingresó dinero. Ahora tenemos que sacar todo lo que nos debemos, mírenlo acá, son estos gastos. Y realmente ya tenemos en este caso nuestra utilidad. ¿Quedó realmente para el viaje? ¿Sí? ¿Sí quedó algo para el viaje? Sí, pero depende para dónde vayan a ir. Que dice realmente, ¿se ha generado dinero o pérdidas? Se generó ganancias, ¿cierto? Por lo menos son 7.500 que se recibió. ¿Cuánto? Pues en este caso sabemos que son 7.000. Y ya sabemos, vea, cuánto realmente es lo que nos quedó como tal. Son 7.500 pesos o euros en este caso, que realmente estamos manejando en euros. Entonces, realmente ese es el valor, realmente lo que vamos a cancelar, realmente dentro del ejercicio. Entonces, vemos que en este caso es lo más sencillo realmente determinar cómo es el ejercicio de una empresa. En este caso, estado de resultados. Bueno, vamos a mirar en este caso el balance general. El balance en este caso es un documento contable que se presenta en una situación financiera de un negocio en una fecha determinada, ¿cierto? Porque se muestra claramente, detalladamente,
el valor de cada una de las propiedades de los activos, de las obligaciones que tiene la compañía y así el valor del capital en este caso. ¿Cuál es el capital? Pues el patrimonio que tengamos en este caso. Y entonces, miren muchachos, ¿cómo está conformado este estado o el balance general? Vamos a encontrar los activos circulantes, el activo fijo, el activo diferidos en este caso, que están divididos en activos corrientes y no corrientes como tal. En la siguiente presentación vamos a mirar todo lo que son estados, el estado de balance general en este caso, cómo está compuesto por las cuentas, si alcanzamos a verlas en este caso. Y en este caso vamos a encontrar, estos son los activos. Esto es lo que realmente compone el activo, todas esas cuatro cuenticas como tal. ¿Cuáles son los activos fijos? Pues todo realmente lo que genera dinero, activo circulante es efectivo como bancos, ¿cierto? Cuentas por cobrar, caja, en este caso tesorería o caja, realmente, es en este caso son los activos circulantes. ¿Por qué circulantes, muchachos? ¿Por qué se determina como circulantes? Porque ¿son qué? Es una unidad que se está moviendo constantemente y está fluctuando. ¿Pero qué es realmente? Como deudas. No, Es que estaría entrando y saliendo constantemente de la entidad o de la empresa. eso es dinero. Estos activos circulantes es dinero. Pero decía que son bancos, cuentas en caja, ¿sí? Y cuentas por cobrar, que son dinero que realmente nos van ingresando acá. Activos fijos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían estos activos fijos? Todo lo que son los enseres, las maquinarias, Todo lo que tiene que el ver con lugar. oficina, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con maquinaria, edificios, oficinas, todo realmente lo que son activos fijos que realmente representan dinero para la compañía. Por eso en este caso son del activo, porque es quien nos representa dinero como tal en ese caso. Los activos diferidos, pues son realmente todo lo que realmente se genera dentro de la compañía, ¿sí? Que mantiene en la compañía como dinero como tal. Entonces, son activos fijos que realmente son dinero en este caso. Y estos realmente son todos los activos como tal. Ya en la próxima presentación vamos a ver toda esa clasificación realmente de esos activos que se representan en este caso. Cómo se componen esas cuentas. Y en este caso, al lado derecho, en este caso en mi presentación, ustedes creo que es en la izquierda, van a encontrar los pasivos, ¿cierto? Pasivos a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuáles son los a largo plazo? Los son menores a un año, ¿sí? Hasta un año pueden ser cuentas o pasivos o obligaciones a corto plazo. Los pasivos a largo plazo son cuando dicen que son más del año en este caso, cuando son año y medio, 2 años o 3, 4 años, son deudas a largo plazo. Son todas esas obligaciones que realmente contraen la compañía para su funcionamiento y su inicio, en este caso, los activos fijos y toda la parte operativa para poder iniciar y generar dinero en este caso. ¿Cuál es el capital contable? Es todo lo que realmente los accionistas ingresan a la compañía, ¿sí? Y después se invierten en alguno de estos tres, o en este caso se generan para poder pagar alguna obligación como tal. Y este realmente es nuestra balance conformado, en este caso, nuestra composición del estado financiero o balance general. ¿Qué es el activo en este caso? Pues determinamos que realmente nuestra ecuación contable, para que ustedes lo tengan en cuenta, la ecuación contable es activos igual a pasivo más patrimonio más capital contable. ¿Sí? En algunos libros se van a encontrar que es patrimonio en términos generales de la parte contable. Entonces, si era un ejercicio como tal,
esta partecita de mis activos no es igual a estas dos. Profe, la escucha entrecortado. Pero estoy hablando bien, yo estoy hablando bien, no. Sí, parece que fuera la señal, se entrecortó el sonido. Pero ya está bien. Sí, señor, sí, ya como que se estabilizó. Ok, listo. No, pero no me generó nada. Bueno, en este caso, cuando estos activos no es igual a estos pasivos más el patrimonio, quiere decir que no está balanceada nuestra ecuación contable. Entonces, quiere decir que no está, quiere decir que mis activos, que el activo como tal debe ser igual a mis pasivos, es igual al total de mis pasivos más mi patrimonio para que sean iguales en este caso. Si aquí me generan mis activos totales 100 millones de pesos, aquí por lo menos es 60 millones y aquí 40 millones para comentar 100 y 100. Cuando los dos lados están igual, nuestra cuenta contable está bien balanceada. Entonces, podemos ver realmente cuántos que realmente tiene nuestra compañía. Profe, qué pena interrumpirte. Tienes una interferencia en el sonido y no se te entiende absolutamente nada. Así es. Pero es que tienen los micrófonos abiertos, por eso es. No, profe, no. Se escucha entrecortado. ¿Qué hacemos? Porque yo realmente estoy bien acá. Vuelvo y explico el tema. ¿Listo? Para que escuchen ahí. Entonces, cuando una ecuación contable está balanceada, quiere decir que el total de mis activos es igual a mi pasivo más mi patrimonio en este caso. O sea, quiere decir que acá en mis activos tiene un valor de 100 millones de pesos. Acá tiene que ser igual, 100 millones de pesos, pero no es 100 millones de pesos solo en patrimonio. Tiene que ser 50 millones puede ser en pasivos y 50 millones en este caso de capital contable para tener una ecuación contable, una ecuación balanceada. Quiere decir que 100 y en este caso es igual a 100. Entonces, eso es realmente la composición de nuestras cuentas, de nuestro balance general para que realmente esté bien balanceado en un ejercicio contable. Ahora sí. Sí, profe, ya se escucha súper bien. Ok, listo. Entonces, vamos a determinar en este caso qué es los activos circulantes, qué es el activo fijo, qué es el activo diferido en este caso. Entonces, el activo circulante es la cantidad de dinero, la cantidad de efectivo o dinero en cuentas por cobrar o adelantos de inventario, ¿cierto? Todo el concepto en este caso de efectivo a corto plazo, en este caso menor de un año. Entonces, quiere decir, todo lo que tenemos en caja y en bancos, ¿sí? Son dineros circulantes que podemos manejarlo dentro de la compañía o con el fin de pagar otras obligaciones que realmente tengamos en un determinado tiempo o menor de un año en este caso. ¿Cuáles son los activos fijos? Son todos los bienes, todas las inversiones que no pueden hacer efectivos a corto plazo. Ejemplo, un edificio, cuando ingresamos, adquirimos en este caso un edificio, no se puede hacer efectivo realmente a corto plazo, sino tiene que ser a largo plazo como tal. Entonces, todo lo que tiene que ver con bienes, todo lo que son realmente bienes de inversión. ¿Qué necesitamos para qué? Para poder ejercer la actividad económica de la compañía como tal. Los activos diferidos se representan una parte de gastos que se aplican en el ejercicio de un periodo posteriormente a la fecha del balance general. Todos realmente nuestros gastos que realmente representan para poder ejercer nuestra actividad económica realmente. ¿Por qué diría, profe? Pero ¿por qué eso no ingresan como un pasivo? Si es algo que debemos. No lo debemos en este caso, son gastos de la operación como tal que se van a registrar ahí, ¿sí? Perdón, en este caso son todos realmente los gastos. No lo podemos ingresar como todo lo que tiene que ver con pasivos, sea a corto o largo plazo, porque realmente no se debe, se tienen que pagar antes o posteriormente a la fecha del balance general como tal. En este caso, vamos a encontrar cuáles nuestras cuentas del activo en este caso, circulante, fijo y diferido en este caso. Entonces,
El activo circulante que vamos a tener en este caso es el dinero que se tiene disponible en caja, ¿cierto? Lo que hablábamos realmente en caja. Bancos, ¿cuáles son? No es el dinero en bancos, pues realmente es lo que se puede circular y manejar en términos inmediatos en un posible eventualidad dentro de la compañía. Todo lo que son inversiones a corto plazo, pues en este caso, sí compran bonos y compran acciones, pero menor a un año en este caso. Todo realmente, ese es el dinero circulante que tiene la compañía para generar rentabilidad como tal en la empresa. Cuentas por cobrar, ¿por qué digamos que cuentas por cobrar? Porque generamos aparece como cuenta digamos, circulante en este caso, cuenta del activo circulante. Cuentas por cobrar. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque de pronto pues se cobra como por partes. No. Cuando nosotros vendemos algo y no nos pagan a nosotros y lo damos a plazo, ¿qué es? A crédito. ¿Pero qué es? Las cuentas por cobrar son como las cuentas, lo que uno hace, lo que uno vende a crédito y después le toca recaudar. ¿A quiénes se les cobra? Los clientes, eso es cartera, forma parte de la cartera. Son cuentas por cobrar. Son todo lo que se les da o se vende a crédito, así como dicen los compañeros, a los diferentes clientes, que nos quedan debiendo una parte. Y se tiene que ingresar, ya sea determinado, puede ser a 30, 90, 60 días, dependiendo obviamente de las políticas del presupuestal dentro de la empresa que tengamos. Entonces son todas las cuentas que nos deben. ¿Por qué nos deben? Porque realmente es sobre un ejercicio que realizamos. Pero porque realmente genera inversión y porque realmente no está en las ventas. Porque realmente acá es el dinero que nos debe y que realmente nos genera dinero, ¿cierto? Y disponibilidad de dinero en ese corto. Porque realmente, porque en este caso es circulante, porque son a corto plazo, son deudas a corto plazo que nos deben a nosotros, que no tenemos, que nos deben a nosotros como compañía. Inventarios. ¿Por qué son inventarios? Porque hace parte del activo circulante de los inventarios. Porque en inventario usted mete lo que tiene. Lo que tiene, obviamente, el producto que tiene para la venta. ¿Y eso nos representa qué? Eso nos representa un flujo. Un dinero invertido, profe. Le representa dinero. Es un dinero disponible, que ya se hizo la actividad, ¿cierto? Operacional y está disponible para la venta, ¿sí? Entonces, en este caso, es dinero que realmente, ¿cuánto tenemos en producción? 50 millones de pesos, ¿sí? Que no ha salido al mercado, ¿sí? Que no se ha ido realmente al mercado. Cuando sale al mercado, ¿están en qué? ¿Cuentas por qué? Ya pasa a ser cuentas de qué. Cuentas por cobrar. Por cobrar. Cuando están dentro de la empresa, serían inventarios como tal, porque no ha salido al mercado. Anticipos, porque realmente son anticipos, realmente nos genera dinero. ¿Qué es un anticipo para ustedes, compañeras? Un anticipo es como cuando un producto se va a vender o se va a tomar y se paga por adelantado. Se paga anticipadamente, ejemplo, se hace una orden de compra, ¿sí? De venta. Entonces, la empresa es una empresa que hace pocillos, ¿sí? Y llega una empresa para esta fecha y necesita 5.000 pocillos marcados que va a pedir Navidad, bienvenido a la empresa X, ¿sí? Entonces, para poder iniciar la actividad, no se escucha mal. ¿Cómo así? ¿Se escucha mal o no se escucha mal? Se escucha mal. ¿Volví y se cayó la señal, muchachos? ¿Me escuchan bien?
Profe, Sí, es como escuchamos por bien. Ok. Entonces, en este caso, cuando Profe, generamos esa partida, yo creo que todos tenemos las... Hoy está realmente la señal mala en internet. yo igualmente te escuché la última parte. Entonces creo que esa es la señal. Entonces, pero realmente aquí estoy bien. No sé, puede estar allá molestando un poco. Pero bueno, aquí quedamos a terminar esta partecita para poder iniciar la otra. Entonces los anticipos como tal, cuando generamos la partida, realmente esa venta de esos bolsillos, ellos nos pagan el 80%. Y cuando se entrega la producción, el otro 20% como tal. Entonces, no genera un anticipo, ya es dinero que ingresa por algo que realmente no se ha vendido en este caso, pero está en orden como tal. Mercancía. ¿Qué es esa mercancía como tal? Aquí puede ser inventario de materia prima, que nos genera dinero, ¿cierto? Que nos genera presupuesto para poder generar ¿qué? Mercancías, que son productos terminados que van a salir en este caso a la venta. Eso realmente es todo el tema de mercancías. El inventario es todo realmente lo que compramos y tenemos en este caso para transformar ya la mercancía en transformar el producto para convertir en este caso mercancía como tal. El activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Entonces, en este caso, maquinaria, dependiendo de la actividad económica que tengamos de la empresa. Movilidad de la oficina, inmobiliario de la oficina. ¿Qué es? Escritorios, computadores, impresoras, todo realmente que necesitamos para hacer la operación de la compañía administrativa. Edificios y construcciones son un activo fijo que nos representa realmente. Un activo fijo es que realmente no se puede ser efectivo en un determinado tiempo en este tema. Como tal. Los documentos por cobrar a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los documentos a largo plazo? Puede ser todos los bonos, títulos, acciones que tiene la compañía invertidos, en este caso, que son a largo plazo, para recibir dinero a largo plazo. Terrenos, en este caso, es que nos representa una inversión de la empresa. ¿Sí? Es una inversión, puede ser a largo o a largo plazo que se generó la empresa. Si tenemos en este caso capacidad para comprar un terreno, pues eso sería inversión a corto plazo. Cuando generamos a largo plazo, es que lo estamos comprando, pues obviamente de forma patentes. ¿Cuáles serían las patentes? ¿Cuáles serían las patentes, muchachos? Las patentes como tal es cuando la empresa es la autora realmente de esa idea, ¿cierto? De esa idea que realmente genera dinero. O sea, esto es dinero. Todo esto es dinero en inversiones. La empresa invirtió en una idea en un determinado tiempo y generó en este caso una idea y se llama patentes en este caso de esa idea. Que si otra empresa quiere comprar los derechos, los puede comprar dependiendo de la compañía y determina en este caso cuánto es el valor y genera pues, obviamente dinero circulante. Derecho de autor, pues cuando generamos en este caso la patente, pues pasamos los derechos a los en este caso a otra compañía, pues ellos tienen que pagar unos derechos de autor para poder replicar esa información que nosotros tenemos dentro de la patente como tal. Activos diferidos. ¿Qué serían activos diferidos? No, pero no entiendo realmente qué es los activos financieros. Esos activos financieros son los costos financieros. ¿Cuáles son los costos financieros que tenemos que pagar en este caso? Con nuestras obligaciones generadas, obligaciones financieras contraídas con la compañía, en este caso. Son todas las obligaciones financieras a corto o a largo plazo que tenemos que cancelar como tal. Entonces, son esos costos diferidos como tal. Los costos administrativos son todo lo que realmente nos genera costos para la operación. En este caso, que la impresora X
tenemos que hacer el mantenimiento. Esos son costos realmente que tenemos en este caso. Que el vehículo de último momento estamos transportando a tal parte y luego tenemos de camino, se dañó el motor, ¿sí? Entonces, eso es un costo realmente dentro de la parte administrativa operativa que recae realmente, dependiendo obviamente las cuentas en este caso que se carguen como tal, pero todo realmente en la parte administrativa. Todo lo que era administrativo, la parte del vehículo, el mantenimiento, pues costos administrativos operativos en este caso. Y los costos administrativos es realmente lo que es, como tal dice la palabra, la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con pagar el mantenimiento de un computador, de una red de oficina, de teléfono, todo realmente lo que genera costos que tenemos que tener para poder hacer, en este caso, una actividad económica en la compañía. Primas de seguro en este caso, ¿cuáles son las primas de seguro que tienen que ver con seguros que realmente estamos cancelando? Muchachos, ¿me entienden? Adriana me dice que no me entiende. No sé qué. No, se te profe, escucha. la verdad no. Es que tienes como una interferencia en tu micrófono y eso es lo que hace que haya ruido y no te estamos entendiendo. Hay mucha interferencia. Sí. Pero muchachos, no sé, vea, es que... Es por ratos, como si tuvieras algún cablecito o algo ahí que se te mueve cada nada. Pues eso suele suceder cuando hay problemas en el micrófono, profe. ¿Me escuchan bien ahora sí? Es que no es todo el tiempo. Parece que tuviera problema de conectividad. Sí, hace rato está así. Sí, profe, es que es a ratos. A ratos se te escucha bien y a ratos mal. Pero ya desconecté el cable y sigue igual. Entonces, no sé, yo creería que es el internet que está molestando. Pero yo tengo conectividad al 100%. Profe, recordemos que hay una eclipse lunar. Entonces, de pronto de ahí viene también problema en la parte satelital, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, muchachos, igualmente voy a explicar esta última parte. ¿Me escuchan bien hasta el momento? Sí. Sí, señor. Bueno, en el caso, los activos financieros o los activos diferidos dentro de la parte contable o en el balance general son esos los costos financieros, los costos administrativos, las primas de seguro e instalaciones en este caso. Cuando hablamos de los costos financieros, son esas deudas que tenemos que pagar de interés a corto o a largo plazo sobre un préstamo que tenemos en este caso. Los costos administrativos, todo lo que realmente nos genera de forma imprevista y que no está sujeta a nuestra actividad administrativa como tal. Que, ejemplo, se dañó en este caso, en un momento a otro, la impresora, que es la única que tenemos en la oficina, y eso sería un costo administrativo, ¿sí? Cuando se daña, en este caso, la línea, en este caso, de teléfonos, hace parte de un costo administrativo. Pero cuando ya tenemos que hacer la instalación, ¿no? Costos, en este caso, de instalación, no hace parte como un costo administrativo, sino de instalación en este caso. Que tengamos que instalar la red inalámbrica en este caso, o la red de internet en las oficinas administrativas. Esto realmente ingresa no como costos administrativos, sino costos de instalación como tal. Las primas de seguros, todas las primas que debemos que pagar de acuerdo a las aseguradoras que tenemos sobre nuestra actividad económica, nuestras oficinas, ya sea contra robos o otras actividades que tengamos en este caso. Vamos a mirar en este caso todo lo que tiene que ver con nuestras, ¿qué es lo que compone en este caso? El pasivo.
Vamos a mirar qué es lo del pasivo. Entonces, el pasivo son todos realmente a corto plazo. Son todos pasivos, son nuestras deudas a pagar a menos de un año en este caso. Todas las deudas que la empresa contrae, menos de un año en este caso. Se genera en operaciones normales de la compañía, como cuáles: anticipos sobre contratos, ¿sí? Créditos financieros a corto plazo, deudas fiscales, provisión de pago de impuestos y proveedores en este caso. ¿Por qué en este caso tenemos un anticipo? Los anticipos es realmente cuando generamos o pagamos en este caso algo que realmente tenemos que nos van a realizar en este caso, alguna actividad, algún contrato, ya puede ser en la parte administrativa, que nos genera en este caso una obligación a corto plazo. Cuando hablamos en este caso de los créditos financieros, ¿cuáles son los créditos estos créditos financieros o obligaciones a corto plazo? Cuando son créditos a menos de un año, que tenemos en este caso, que hacemos un sobregiro por 3 meses. Eso es en este caso un crédito a 3 meses en este caso, o a corto plazo. Que sacamos un crédito para pagarlo en 6 meses. En este caso, son créditos financieros a corto plazo que tiene nuestra empresa y que ha contraído a menos de un año y que son generadas de forma general, ¿sí? Entonces, realmente son de forma corta. Provisión en este caso, deudas fiscales. ¿Cuáles son las deudas fiscales? Que realmente son todo el tema de impuestos, ¿sí? Sobre todo la renta. Provisionamiento de pago de impuestos. En este caso ya es impuesto predial, impuesto al IVA, que realmente se debe pagar cada año en este caso. Y el pago de proveedores. ¿Por qué realmente el pago de proveedores ingresa en este caso como pasivo a corto plazo? Porque las obligaciones con ellos son ¿a qué? A 3, a 6 y a 90 días como tal, ¿sí? 30, 60 y 90 como tal. Dependiendo obviamente pues nuestra política y dependiendo de las políticas de la compañía que tenemos o que adquirimos esa deuda como tal. Entonces, pasivos a largo plazo son deudas con vencimiento a más de un año en este caso. Entonces vemos que, ¿cuál es la diferencia en este caso de los pasivos a corto plazo y a largo plazo? ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Compañeros. La pregunta, profesor, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre los pasivos a corto plazo y a largo plazo? Básicamente, primero la deuda, el tamaño de la deuda. Y lo más importante es que las deudas a largo plazo son mayores a un año, normalmente 3, 5 años, o incluso 20. Entonces, son las dos diferencias, ¿no? Que yo veo así, el monto y el tiempo. El monto y el tiempo en este caso. Pues el monto realmente casi no se determina mucho aquí, porque realmente, miren, deudas a corto plazo, ¿qué son? Son las obligaciones a pagar menos de un año. Entonces, son todas realmente en este caso, la diferencia entre una y la otra es que las de corto plazo son, pues obviamente, deudas a corto plazo, y las deudas y los pasivos o las obligaciones financieras a largo plazo son deudas a menos de un año en este caso. Entonces, ¿cuáles serían esas deudas a menos de un año? Son obligaciones financieras, impuestos, proveedores y entre otros, que son a corto plazo, que realmente tenemos que cancelarlo de forma inmediata en este caso o menor a un año. Cuando ya se pasa, ejemplo, que se va a pagar a los 12 meses y retornamos pagando en este caso a los 13 meses, ¿no? Se convierte en ese caso en una obligación a largo plazo, porque pasa más del año como tal, ¿sí? Son obligaciones como tal. Los impuestos, porque es en este caso, hacen parte de las obligaciones a largo plazo, porque realmente se generan a un año, puede ser a menos de más de un año en este caso. ¿Por qué a un año? Porque realmente los impuestos se pagan cada año. Entonces normalmente uno paga ese en febrero y estás volviendo a cancelar en febrero o en marzo del próximo año. Se ha pasado un mes o 2 meses en este caso para cumplir más del año como tal.
Proveedores, obviamente, dependiendo las obligaciones que tengamos con ellos, ¿sí? Ya sean, puede ser a corto o a largo plazo. Son todas las obligaciones de acuerdo a las políticas que ellos tengan. Si digamos, podemos hacer obligaciones con algunos proveedores a más de un año, pues obviamente, dependiendo la empresa que presta para este caso, ese tipo de, digamos, de movimientos financieros que ellos generan. Hipotecas. Las hipotecas normalmente son mínimo, en este caso son a 5 o a 10 años como tal, ¿sí? Eso es lo mínimo realmente que se manejan como tal. Realmente ellos no lo manejan 1 año, 2 años, sino lo mínimo que ellos manejan es a 5 años. Compras de maquinaria de inmueble, en este caso son obligaciones a largo plazo. Entonces tú haces una adquisición de maquinaria y lo puedes pagar obviamente dependiendo de las políticas de la compañía como tal, quien nos vende ese tipo de maquinaria. Tú puedes pagar el 50% y nos dan plazo más de 1 año o 48 o a 36 meses el pago del restante de dinero, en este caso de esas maquinarias. En este caso se convertirían en deudas a largo plazo en este caso. Entonces, son todas las obligaciones contraídas a más de 1 año en este caso. O sea, pasa a ser más largo el tiempo como tal. En este caso, el capital contable, todo lo que tiene que ver con el capital social de la compañía, en este caso, más el resultado del ejercicio, y el resultado del ejercicio del periodo en este caso. Eso realmente es el capital social, que es el capital que aporta los propietarios cuando se formula la empresa, más a los aportes en este caso que se realizan en un periodo operacional o cuando se necesitan nuevos fondos en este caso. Entonces, una compañía inicia con 5 socios, cada socio aporta un capital de 100 millones de pesos. Uno puede ser el valor de 100 millones de pesos del terreno, el otro da 100 millones de pesos en efectivo, el otro da los 100 millones en maquinaria, pero realmente es aportes que se inicia para poder generar, obviamente, un capital de la empresa. Entonces, son todos esos activos realmente que están ingresando a la compañía como tal. Entonces vemos en este caso un estado de cambio de capital. Entonces vamos a ver en este caso un ejemplo, donde la información de la compañía experimental S.A. elabora el estado de cambio de capital contable en este caso. Entonces, capital social, lo que aportaron realmente, fueron de 300 millones de pesos, ¿sí? Aumento en este caso, en aportes futuras, aumento del capital a 350. En este caso, ya tenemos 50 que ingresó más al patrimonio como tal. Reservas legales, que son realmente generadas de acuerdo con las políticas cuando se crea la compañía como tal o los estatutos dentro de la compañía para generar unas provisiones. ¿Para qué son esas provisiones? Para pagar, en este caso, cuando una empresa está con alguna obligación o que se necesita para poder reinvertir en otro tema, en otras inversiones temporales. Son de 35 millones y en este caso una utilidad acumulada de 720 mil millones de pesos. Utilidad del ejercicio del 2011, en este caso serían 8.880 millones de pesos en este caso. Entonces, ahí vemos cuál sería. Se inició con 300, se aumentó al capital de 50, se ingresó en este caso, se ingresó una reserva que tenemos de 35 millones y completamos en este caso 720 millones como tal en reservas. Realmente, ¿cuánto ingresó en este caso? Pues se ingresa en este caso los 50 más los 35 más los 20 y completamos en este caso los 880 en este caso. Y eso es realmente cuando se ingresa realmente y así se comporta en un determinado periodo. Entonces vemos que el saldo a final de la utilidad del ejercicio en este caso serían 880. Cuando inició realmente tenía solo 300, aumentó el capital a 350, se generó una reserva y se tenían reservas como tal, se tenía una utilidad acumulada que se registraba y después aumentó en este caso 880. Así realmente es el listado de cambios de capital contable. Los estados financieros proyectados. Entonces,
Esos estados financieros proyectados permiten estudiar la composición de qué, y los balances generados y los estados resultados, a futuros separados en este caso. A los estados financieros proyectados también se les conoce como estados de preforma. ¿Por qué preforma? Porque cuando ustedes dan de cuenta, o cuando ustedes cuando ustedes trabajan en una compañía en la parte administrativa, o especialmente en la parte operativa, se dan cuenta que ellos piden facturas por cada cosa hacen un registro. Entonces, ¿qué pasa? Se va construyendo poco a poco, se va contabilizando, por eso se conocen como estados preforma o proforma en este caso, porque se van formando dentro del periodo de trayectoria en este caso. Adicionalmente, las proyecciones permiten ¿qué? Proyectar hacia el futuro el valor de los activos y el valor contable de la empresa como tal, para poder determinar cuánto es que realmente va a tener esa actividad económica en un periodo determinado como tal. Se analiza la estructura financiera de la empresa y se analiza la estructura futura de los activos y pasivos en este caso. ¿Con qué fin? Para poder determinar si vamos a crecer, si vamos a invertir, si vamos a crear nuevas filiales o nuevas sucursales en este caso, ¿sí? En otros, para poder ver si es viable crecer o no crecer en este caso. Si crecemos, ¿qué haríamos qué podríamos hacer para crecer en este caso? Pues determinamos que ya la capacidad operativa no alcanza para producir tantas unidades que están vendiendo como tal. Entonces, se decide crear una nueva planta o expandir en este caso la planta con el fin de realmente tener más dinero como tal. Analizar la capacidad instalada de la empresa proyecta pues de acuerdo con los incrementos de las ventas estimadas en este caso. Entonces, cuando se revisa en este caso la capacidad instalada es cuándo realmente está produciendo la empresa y cuánto está vendiendo la compañía. Entonces, determinamos y a ver si tenemos una estimación de ventas muy acumulada, muy, digamos, proyectadas en este caso. Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a vender en este mes? ¿Cuánto es lo que vamos a vender a futuros, a 1 o a 2 años? Determinando y teniendo en cuenta cuáles son los comportamientos, en este caso, de los movimientos financieros que se generan en este caso. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque a veces uno inicia realmente, toma las decisiones y las empresas realmente no pueden determinar realmente cuánto va a proyectar a un año al otro año sin ver esos pronósticos financieros. A veces uno como empresa, como compañía, toma la decisión de ver esas proyecciones, pero de acuerdo a otras compañías, como el comportamiento de ellos. Vamos a mirar cuáles son las proyecciones de ventas de otra empresa para poder determinar si nosotros podemos aumentar, en este caso, la capacidad instalada o realmente no se invierta en este caso. Entonces, se puede determinar en este caso con la comparación, ¿cierto?, de otras empresas de su capacidad instalada y de acuerdo al mercado que está incursionando, que es similar a la que está generando nuestra compañía. También se analiza la solidez financiera y futura de la empresa. Entonces también se genera ese tema como tal, donde se determina cuál sería, en este caso, la solidez financiera. ¿Por qué la solidez financiera? Realmente tiene el músculo financiero para pagar, ¿sí? Para crecer realmente. Entonces tenemos que mirar cuál es la capacidad realmente que tenemos para poder realmente la compañía determinar cuál fue el crecimiento futuro. Cuando hablamos también del proceso, ¿sí?, se puede calcular las razones financieras. ¿Cuáles son las razones financieras? Es para realizar los estados de cada estado financiero, de las razones financieras, de unas cifras proyectadas con el fin de mirar cuál es el balance actual, cuál es el balance pasado. Entonces, siempre normalmente se revisan esos estados financieros o se hace el análisis horizontal y vertical de dos periodos, ¿de cuál? Del presente y el anterior como tal. O se puede determinar en uno o dos periodos como tal. Entonces, se puede determinar qué realmente se genera, ¿sí?, cómo se puede controlar, cómo se puede revisar y si realmente
se puede determinar cuál sería realmente la viabilidad de este caso. Si la empresa tiene capacidad o realmente no tiene la capacidad, o en este caso, ¿qué realmente le duele? ¿Qué tiene la empresa? Dentro de un proceso, digamos, administrativo de la compañía. Entonces, realmente esta es la composición realmente de los estados financieros que podemos revisar en este caso, y para poder proyectarlo, pues en este caso, la presentación en este caso del concepto contable de los análisis financieros como tal. Entonces, muchachos, vamos a mirar un pedacito de cómo fue que ustedes tenían una tarjeta para ver, no sé si lo alcanzaron a ver o lo revisaron en este tiempo, el caso de los hermanos Nuble como tal. Entonces, ahí vamos a mirar cómo fue que ellos crearon esa estructura financiera y cómo ocultaron todo ese proceso para ver que no se den cuenta, oiga, y estos cómo están haciendo esos estados financieros, cómo están evaluando los estados financieros, y vamos a mirar qué hicieron como tal. Ya abrimos licitaciones. Yo creo que Lucho Garzón se aceleró en esa adjudicación de la fase 3. No se movió durante los 4 años que estuvo en el gobierno, se desesperó al final y en un golpe de acelere ordenó adjudicar esos contratos sin estudios, sin diseños, sin licencias. El Grupo Nule participó con el consorcio Transvial, liderado por 2 de sus empresas, en sociedad con otras compañías estratégicas. Los Nule, por lo menos en papeles, tenían una trayectoria importante y mostraban tener el capital y la experiencia necesarios para estar allí, ¿sí? En ese momento estaban viviendo sus momentos de gloria. Transvial se presentó aspirando a construir el tramo de Transmilenio por la calle 26, el más grande y costoso de la fase 3, presupuestado en 315.000 millones de pesos. Necesitados de asegurar su triunfo, los Nule buscaron contactos dentro del IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, encargado del proceso licitatorio. Hay unas personas que tienen injerencia al interior del IDU y por razón de esa injerencia logran conocer anticipadamente el tema de la contratación. Ahí juegan mucho los contactos, las confianzas personales, el conocimiento del distrito. Mucha de la fuerza de los corruptos consiste en que conocen los vericuetos de cada entidad, ¿sí? ¿Dónde están los fondos? ¿Dónde está la plata? ¿Cómo se va a contratar? ¿Cómo se va a mover? Y siempre pueden hacer una oferta de descomposición del funcionario que tienen al frente, porque le llegan con todo armado. Mire, eso lo podemos hacer así, lo orientamos de esta manera, nos articula y nos organiza los pliegos tal persona, no se preocupe por tales órganos de control que allá tenemos tales y tales personas. Y lo que detecta la Fiscalía es que se hace una manipulación del proceso contractual en su etapa de selección, en la etapa precontractual, por mejor decir. Se hace lo que alguien podría decir una especie de comillas, pliego sastre, a la medida de. En Colombia, en el sector transporte, a diferencia de lo que pasa en otros sectores, energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, no hay un modelo de contrato, no hay un modelo de pliegos. Los pliegos se hacen con el criterio discrecional del funcionario público. Esa anarquía, ese caos, esa discrecionalidad fomenta muchas veces la corrupción y facilita el hecho de que irrumpan en la contratación empresas que no tienen músculo técnico, músculo financiero, músculo ético. Los Nule, buscando ajustar los pliegos a sus necesidades, contactaron a Inocencio Meléndez, de San Onofre Sucre, para entonces subdirector jurídico del IDU. Ante la Fiscalía General de la Nación, Mauricio Galope, cuñado de los Nule, declaró: con él se hicieron durante el proceso de pliegos y prepliegos varias modificaciones que fueron las que nos permitieron a nosotros participar y fue lo concerniente al cupo de crédito. Este cupo de crédito era difícil conseguirlo y se logró sustituirlo por la experiencia en consecución de financiación a cambio de una contraprestación económica a favor de Inocencio. El señor Inocencio Meléndez Julio tenía el manejo jurídico de la cuestión y pues él se involucra de tal manera que se logra estos cometidos. Se involucra de tal manera que cuando estamos en juicio, pues él levanta la mano y dice, sí, yo fui. Durante la evaluación, Inocencio los apoyó para que la propuesta no tuviera problemas.
lo cual se vio reflejado en el informe de evaluación, donde les pusieron el máximo puntaje en todo como admisible 100%. Inocencio Meléndez les pidió 4.500 millones de pesos. No le entregaron eso, pero le entregaron un apartamento y le entregaron un carro. Igualmente, Inocencio Meléndez es el único doctor que hay en Colombia en contratación de obra pública. Pero el doctorado lo aplicó en otros menesteres. Los pliegos de la licitación de Transmilenio por la calle 26, hechos a la medida de los NULE, con requisitos financieros muy exigentes, hizo que los competidores de Transvial fueran descalificados. La Fiscalía comprobó que para cumplir con las condiciones de los pliegos, los NULE falsificaron los balances financieros y el patrimonio de Piazza y Condux, dos de sus socios en el consorcio. Sin embargo, esto no era garantía de que Transvial ganara la licitación. Dado que éramos los únicos proponentes, sabíamos la intención que tenían de declarar desierta esta licitación. Buscando asegurar el triunfo en la licitación, Miguel NULE contactó a su amigo Germán Olano, entonces representante a la Cámara, quien tenía un amplio conocimiento del funcionamiento de la contratación en el distrito, pues fue concejal de Bogotá por muchos años. El señor Germán Olano ayudaría para que esa licitación no fuera declarada desierta. Según declaraciones de Miguel NULE, Germán Olano los contactó con Julio Gómez, para entonces un pequeño contratista de Bogotá. El arquitecto Julio Gómez es una persona que la encuentra uno muy posicionada en el Distrito Capital como contratista. O sea, el señor no aparece aquí en la administración del señor alcalde Moreno y mágicamente se le empiezan a dar contratos. No, él tiene un posicionamiento. Entiendo que por allá viene como desde las localidades, donde empieza a tener un alcance en el tema de la contratación, pero ciertamente que encontramos una relación muy cercana con funcionarios del IDU y eso le permite a él entonces concentrarse en el tema del IDU y hacerse a los contratos. Según Miguel NULE, Julio Gómez tenía influencia con Liliana Pardo, para entonces directora del IDU. La señora Liliana Pardo es directora del IDU, está acusada y está encarando un juicio porque la teoría de la Fiscalía es que todo se gestó con el conocimiento pleno de la señora directora. Miguel NULE declaró que por esta intermediación el grupo NULE pagó 3.500 millones de pesos. A mí me consta que los 3.500 millones de pesos eran 1.750 millones de pesos que se entrarían a nombre del señor Julio Gómez y 1.750 millones a nombre del señor Germán Olano y que efectivamente le entregarían dinero a un funcionario público, la doctora Liliana Pardo, directora del IDU, y que era quien adjudicaba o dejaba de adjudicar la licitación. El 27 de diciembre de 2007, a los NULE les fue adjudicada la construcción de Transmilenio por la calle 26, un contrato por 315.000 millones de pesos. 4 días después, el 1 de enero del 2008, con cerca de 1 millón de votos y a nombre del partido Polo Democrático Alternativo, Samuel Moreno Rojas se posesionó como alcalde de Bogotá. Habrá dificultades y contratiempos, pero mi voluntad será inquebrantable para salir airoso y cumplir con estricto rigor mis compromisos. Samuel Moreno Rojas hace parte de una importante familia de la política colombiana. Su abuelo fue el general Gustavo Rojas Pinilla, quien tras un golpe militar gobernó el país entre 1953 y 1957. Tras la salida del gobierno, la familia Rojas Pinilla se radicó en Miami, donde nacieron Samuel y su hermano Iván, también involucrado en la política al ser alcalde de Bucaramanga entre 2000 y 2003 y senador de la República. Casi 50 años después, la herencia política de la familia Rojas volvió a dar sus frutos con el triunfo de Samuel Moreno Rojas como alcalde de Bogotá, el segundo cargo por elección popular más importante en la política colombiana. ¿El Moreno ya se vacunó contra la corrupción y la politiquería? ¿Ya vacunó a todos? Hace rato. Estamos vacunados contra la corrupción, contra el clientelismo, contra la burocracia, contra las malas prácticas. Cuando Samuel Moreno se posiciona de alcalde, los NULE quieren tener relaciones cercanas a Samuel Moreno porque el contrato les va a tocar ejecutarlo durante la administración de Samuel. Y tener intereses, ¿para qué? En Miami.
¿Tenían interés en qué? Porque ellos tenían premeditado los anticipos. En el gobierno de los Morenos Rojas más bien se dio, insisto, otra circunstancia, que les hincaron los dientes en la yugular para ver cómo obtenían determinados funcionarios coimas, comisiones, etcétera, de los nules, porque ese submundo de los funcionarios que dejaran la corrupción y de los contratistas que dejaran la corrupción, en ese submundo se sabía que los nules estaban perfectamente dispuestos a pagar ese tipo de comisiones y de coimas. Y es que en algunos anticipos que no puedo decirte cuáles, ni cuánto, ni cómo, salió dinero para pagar lo que vulgarmente han llamado coimas o comisiones. También piensa uno, bueno, ustedes tenían posibilidad de no pagar, es decir, nadie los obligaba a pagar. La alternativa no es o pagas, ¿no? O pagas o, bueno, de pronto no haces negocios, pero no pagas y no cometes un delito. Es verdad, tienes toda la razón, pero tú no vas a un partido de fútbol a no jugar. Y si eran las condiciones que tenías que tener para poder jugar, pues tenías que acceder a esas presiones. Incluso violando la ley, incluso pasando por encima de los códigos éticos. Es que desgraciadamente nosotros fuimos víctimas, y ahí sí tengo que decirlo, víctimas de unas peticiones, unas exigencias de dinero que fueron extorsiones. Pero definitivamente nosotros cometimos ese error. Cometimos un error, y el error fue haber accedido a estas exigencias. Hemos debido, muy probablemente, haberlo denunciado, y no lo hicimos. A continuación, los contactos, sobornos y falsificaciones que llevaron a los NULE a la cima de la contratación pública. Consorcios con otras empresas como Costco de Julio Gómez. Se le entregaban los dineros a Costco y no sé exactamente cómo llegaban los dineros a sus destinos, no directamente a Dávila, sino a los señores Moreno. Son dineros que se manejaron además en efectivo. Entonces la trazabilidad, como diría algún experto en tema financiero, no es fácil por esa razón, porque se maneja en efectivo. Entonces, la teoría de la fiscalía es que de estos dineros, oferta mercantil, es donde salen para las llamadas comisiones. Los montos de esas comisiones ascenderían a la suma de 15.030.869.962 pesos. Esta era la promesa remuneratoria a favor de decía el alcalde, y decía que el senador de su hermano, el senador Moreno Rojas, fue estructurada por el abogado David Peña y era pagada por los miembros del grupo NULE. Ya me empecé a inquietar en grande en el gobierno de Samuel Moreno Rojas, porque la ciudad se volvió un semillero de referencias a la corrupción. Por donde uno iba, le decían, mire, es que el señor tal, el contratista tal, cuenta que a él, en tal parte, le cobraron dinero, le propusieron que le ayudaban, pero a condición de que pagara determinadas comisiones. Llegaba la gente a las reuniones, no sé, al club de ingenieros, a otro sitio donde se suelen reunir los ingenieros, y las intervenciones de quienes hablaban, me pidieron. Entonces allí empezamos con otros concejales a preocuparnos sobre el tema. Incluso le escribimos una carta respetuosa al alcalde diciendo, alcalde, hay muchas referencias sobre estos temas, por favor, actúe en relación con esto. El alcalde nos contestó muy amablemente, como es él, pero las cosas se quedaron ahí. Revisen todas las actas, revisen todas las audiencias de adjudicación de la licitación pública, a ver si hay una sola observación de que fueron presionados, de que fueron chantajeados o de que se les exigió algo a cambio. Con la administración del señor alcalde, pues hay, digamos, una especie de penetración en la... Bueno, muchachos, entonces ya ven cómo realmente ellos maquillan toda esta información financiera. También estoy buscando una parte donde ellos miran realmente cómo distribuyen ese conglomerado de empresas para poder participar en este caso, en esta contratación. Entonces vean que cómo es en este caso, digamos, uno debe tener mucho cuidado en este caso, en estos procesos, realmente, porque a veces se puede llevar una mala imagen y realmente ustedes quedan realmente involucrados en estos procesos. Entonces es importante que también tengan en cuenta todos estos procesos.